Bien, vamos a hablar ahora de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Realmente es una técnica muy útil porque nos permite ver grupos, ¿verdad?, que no se pueden detectar en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón, ¿verdad? Por ejemplo, los triples enlaces internos o los carboniles. Es una técnica que es complementaria a la de protón y que se utiliza muy normalmente con espectros de infrarrojo y con espectros de masas para encontrar la estructura de un compuesto. Realmente, ¿verdad? Hay que decir que el carbono 13 es muy poco abundante en la naturaleza, ¿verdad? Hay un 99% de carbono 12 en las moléculas de los compuestos orgánicos y tan solo como un 1% de carbono 13. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos señales que son débiles. Otro factor que hace, ¿verdad?, que las señales sean débiles, muchachos, es que la constante giromagnética es una cuarta parte realmente de la constante giromagnética del protón. Eso hace entonces, ¿verdad?, de que una constante giromagnética menor, ¿verdad?, más bien conduce a una mayor disminución en la sensibilidad. O sea, es más difícil obtener un espectro de carbono 13. Bueno, para poder obtener un buen espectro como este que se ve acá del ibuprofeno, muchachos, lo que se requiere es utilizar la resonancia magnética nuclear, pero con transformada de Fourier. Eso lo explicaremos a continuación. Bueno, los desplazamientos químicos, ¿verdad?, en general son muchísimo más amplios, como ustedes pueden ver por acá. Realmente, los carbonos se distribuyen, ¿verdad?, con respecto al TMS, muchachos, en una región que va desde 0 hasta 200 partes por millón. Mientras que los hidrógenos se distribuyen en una zona que normalmente, ¿verdad?, va de 0 a 10 partes por millón. Bueno, la diferencia de frecuencias de operación es bastante interesante porque, bueno, se requiere para que los carbonos 13 absorban solo una cuarta parte, ¿verdad?, de la frecuencia o de la energía que se requiere para que los protones absorban. ¿Ok? Finalmente, el área debajo de estos picos no se usa normalmente para decir cuántos carbonos producen estos picos, ¿verdad? No se usa como en el caso del carbono, que el área del hidrógeno, perdón, que el área de abajo de la gráfica nos sirve para establecer una proporción. Con los carbonos no, porque la altura de las señales depende de otros factores. Normalmente, y aunque ahora existen programas de computadora y equipos que pueden, ¿verdad?, darnos una relación bastante real entre el tamaño o el área de la señal y el número de carbonos que la producen, normalmente nosotros no utilizamos, ¿verdad?, el área debajo de la gráfica en un carbono 13, lo cual no quiere decir que, ¿verdad?, no se puede usar. Bien, como dijimos, ¿verdad?, para obtener un espectro bonito de carbono 13 como el que vimos en la lámina anterior, se requiere de tiempo y de técnicas especiales. Aún con los equipos modernos, dependiendo de la cantidad de muestra, yo puedo obtener un carbono 13, bueno, en horas, ¿verdad? Si tengo muy poquita muestra, voy a necesitar muchas horas para poder obtener un espectro de carbono 13, ¿verdad?, en el cual yo vea de manera clara e inequívoca las bandas del compuesto. Bueno, pero ¿cómo funciona entonces un equipo de resonancia magnética nuclear, que es lo moderno, ¿verdad? Fíjense que la discusión precedente o sea, todo lo que explicamos nosotros al principio, ¿verdad?, con la finalidad de explicarles a ustedes, muchachos, el experimento y demás, era pensando en los equipos, ¿verdad?, que se llaman de onda continua. Los equipos de onda continua, ¿verdad?, son los que tienen una frecuencia constante, ¿verdad?, y un campo magnético variable. Con esos no se podían obtener espectros de carbono 13, ¿verdad? Ya el espectro normal de protón tomaba un tiempo, ¿verdad?, bastante más grande, y además, ¿verdad?, aparte de ese tiempo se requería una mucho mayor cantidad de muestra para tener un espectro claro. Bueno, entonces, en un equipo de resonancia magnética nuclear que funciona con transformada de Fourier, se utiliza un campo magnético constante, grande pero constante. Y entonces lo que se hace es que la muestra, ¿verdad?, recibe un pulso de radiofrecuencia que, bueno, como está descrito en la bibliografía, es rectangular, ¿verdad? Y ese pulso rectangular, la característica que tiene es que es bastante constante, ¿verdad? Y tiene una amplitud, ¿verdad?, que se mantiene constante, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Y entonces, ese pulso lo que va a hacer, ¿verdad?, es excitar a todos los núcleos de la molécula de una vez. El pulso excita todos los núcleos de la molécula, ¿verdad?
En su frecuencia de resonancia, porque claro, cada carbono, ¿verdad? Va a tener su frecuencia de resonancia, ¿verdad? Porque no todos los carbonos son iguales en la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sucede es que una vez que ellos se excitan, ¿verdad? Entonces se van a empezar a relajar, van a empezar a ceder energía y todos juntos, o sea, todos a la vez, me van a generar una señal que en castellano se llama la caída libre de la inducción, por ejemplo, ¿verdad? Este, o en inglés, el Free Induction Decay, FID, que es lo que uno conoce, o sea, esto es lo que se usa más, ¿verdad? Entonces, cuando uno pide un espectro, por lo general, ¿verdad? Lo que le mandan por correo es el famoso FID, ¿verdad? El feed, ¿verdad? Y esta señal, a partir, ¿ok? De software, de matemáticas, ¿verdad? Se convierte por la transformada de Fourier en un espectro. Bueno, como ya ustedes saben, ¿verdad? Esto es pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Bueno, ¿por qué esta técnica es tan ventajosa y me permite obtener buenos espectros de carbono 13? Porque resulta que un pulso fuerte de energía puede durar un segundo. Realmente dura muy poco tiempo ese pulso. Entonces, todos los núcleos se excitan, ¿verdad? Y todos a la vez, ¿verdad? Van a empezar a relajarse y me generan entonces el FID, ¿verdad? Y entonces se transforma por el FT al espectro. Lo que pasa es que, claro, si el pulso dura un segundo, imagínense ustedes que en unas horas yo voy a haber hecho muchísimos pulsos. Eso tiene ventajas. ¿Cuáles son? Claro, que el espectro que yo voy a obtener aquí es un espectro muy limpio, ¿verdad? Porque, claro, al tener un montón de feeds, ¿verdad? Que son iguales, se va a poder promediar el ruido, se va a poder eliminar. Y lo que va a ir creciendo, o sea, se va a ir refinando, digámoslo de esta forma, es la señal, ¿verdad? O las señales producidas por los carbonos de la muestra. ¿Ok? Bueno, y aún así, ya les digo, si uno tiene 2 o 3 miligramos de un compuesto, a veces para obtener un buen carbono 13, como el que les mostré en la lámina pasada, se requiere de tiempo. Bueno, de nuevo, aquí fíjense que esta es la carta, ¿verdad? O una tabla, si quieren verlo de esa manera, de los desplazamientos químicos de los diferentes protones en los distintos grupos funcionales. Bueno, entre 0 y 10. Y sabemos, ¿verdad? Que como una cuestión casi que única, muchachos, ahí por 12, ¿verdad? Aparecen los protones de los ácidos. Bueno, en algunos casos se pueden determinar algunos enlaces de hidrógeno, muy particulares, muchachos, que aparecen en 15 partes por millón. Pero lo que quiero decir es que en el espectro de protón de 0 a 10 y en algunos casos a 12, ¿ok? Mientras que los carbonos van a aparecer con respecto al tetrametilfilano, ¿verdad? Muchachos, entre 0 y 200 partes por millón. Bueno, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque me permite entonces que los carbonos se me separen muy bien, ¿verdad? Que yo pueda establecer de forma rápida cuántos tipos de carbono, ¿verdad? Hay en una molécula. De nuevo, hay tablas de carbono 13, muchachos, y ustedes podrían utilizarlas, ¿verdad? Para reconocer los desplazamientos típicos de carbonos unidos, por ejemplo, oxígeno, ¿ok? Un carbono unido a un oxígeno en un éter, por ejemplo, ¿verdad? O en un alcohol, aparece entre 60 y 70 partes por millón, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, los carbonos de los alcanos son los que aparecen a campo alto. De nuevo, ¿dónde aparece una señal de un carbono 13? ¿De qué depende que aparezca en una región de campo bajo o de campo alto? Igual que en los protones, muchachos. ¿Ok? Los efectos protectores y desprotectores son los que determinan, ¿verdad?, dónde va a aparecer la señal del carbono. Bueno, algo que es muy interesante, como ustedes pueden ver, es lo siguiente. Bueno, en primer término, fíjense que la tendencia que les acabo de decir, ¿verdad?, se cumple. O sea, aquí tenemos una molécula que tiene 3 carbonos. El carbono que siente un menor efecto inductivo por no estar, extractor, ¿verdad? Por no estar enlazado a cloro es este. Bueno, ese es el que aparece, ¿verdad? Como ustedes pueden ver a campo más alto. Después tengo un metileno que está enlazado a un carbono y solo a un cloro. Bueno, la señal de él es la que es intermedia, ¿lo ven? Mientras que el que está pegado a 2 cloros, o sea, el más desprotegido de todos, es el que presenta la señal, ¿verdad?, a campo más bajo. ¿Qué vemos en los dos grupos de protones que tiene esta molécula? Pues la misma tendencia. Los protones del metilo, ¿verdad?, son los protones menos afectados,
¿verdad? Por la distancia que hay, ¿verdad? Por los grupos electronegativos, o sea, son los menos desprotegidos. Y por lo tanto, estos protones van a aparecer a campo más alto. Los protones del metileno, en cambio, como tienen ya un cloro, ¿verdad? En el mismo carbono, aparecen a un campo más bajo. Otro detalle que es muy interesante es que por lo general, ¿verdad? Uno puede hacer un cálculo sencillo y decir, bueno, de donde aparece la señal, ¿verdad? En el espectro de protón para unos hidrógenos dados, yo sé que su carbono va a aparecer, ¿verdad? Multiplicando el valor de donde aparece esa señal por 15 o 20, ¿verdad? Por eso es que las señales de carbono aparecen, ¿verdad? Entre 15 y 20 partes por millón por encima de los hidrógenos que están sobre el mismo carbono. Fíjense ustedes que aquí tenemos como dos. Bueno, de ahí. Entonces yo sé que la señal del carbono, donde están estos hidrógenos, chavalos, debería aparecer entre 30 y 40. Bueno, vemos que aquí está 20 y aquí está 40. Fíjense, la señal anda por ahí. Ahora, la de este metileno, ¿verdad? Este metileno está en 4. Bueno, sí, pero es que entonces, ¿dónde aparecería el carbono? Cerca de 60 partes por millón, ¿verdad? 4 por 15 son 60. Debería aparecer entre 60 y 80. Y sin embargo, ¿verdad? Pues aparece un poquito más bajo de 60. Ven, yo puedo más o menos decir dónde va a aparecer o en qué zona podría aparecer el carbono, ¿verdad? Al que están unidos los hidrógenos si yo multiplico, ¿verdad? Las partes por millón de donde aparecen los hidrógenos por 15 o por 20. Bien. Ok, ahora, ¿qué tipos de espectros de carbono hay? Vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos los espectros que tienen, ¿verdad? Un acoplamiento entre los carbonos y los hidrógenos que están unidos a él, ¿verdad? Vamos a tener otro tipo de carbonos donde tengo señales singulares, o sea, no hay ningún acoplamiento de carbono con hidrógeno y en ningún modo, muchachos, ¿verdad? O va a ser muy difícil, muchachos, que nosotros tengamos un espectro que nos muestre las constantes de acoplamiento carbono-carbono. De no, porque imagínense que dijimos que la abundancia relativa del carbono 3 es un 1%. De pues entonces va a ser muy difícil que nosotros en una molécula coincidamos con que hayan dos carbonos a la par, ¿verdad? Y los dos sean carbonos 3. Y entonces uno afecte la absorción del otro y entonces tengamos multiplicidad en los picos. Como dije, ¿verdad? Las constantes de carbono con hidrógeno sí son muy grandes, ¿verdad? Ahí sí hay un acoplamiento fuerte y en determinadas condiciones del experimento esas señales sí se pueden ver, ¿ok? Recuerden, si no quiero verlas, hago lo que se llama un desacoplado completo, ¿verdad? Entre el carbono y el hidrógeno. Ese desacoplado completo, ¿verdad? Para que yo vea, digamos, un espectro de carbono como este, ¿verdad? Donde las señales son, como ustedes pueden ver, singulares o únicas, sin multiplicidad. Lo que necesito es saturar, ¿verdad? La señal del hidrógeno. O sea, estoy irradiando mi carbono para que absorba la frecuencia que le corresponde. Pero voy a irradiar con energía y con bastante energía también a los hidrógenos para que siempre estén en un estado excitado y para que no transfieran su polarización al carbono y no se vea, ¿verdad? Entonces, un espectro de carbono en el que las señales tienen una multiplicidad que podría ser muy compleja. Ahora, si se hace un experimento con un desacoplador en el modo fuera de resonancia o off resonance, muchachos, yo sí puedo ver, ¿verdad? Entonces, las señales de carbono con multiplicidad, pero es que vean, esto va a ser muy interesante porque la multiplicidad, o sea, el carbono solo va a acoplar con los hidrógenos que tiene unidos a él, no con otros hidrógenos que estén cerca, lo cual, como dije, haría un espectro complicado. Entonces, lo que sucede, ¿verdad? Es que, claro, si yo tengo un carbono, ¿verdad? Que tiene dos hidrógenos, estoy hablando de un metileno, yo entonces lo vería como un triplete, ¿verdad? Si ese carbono solo acopla con esos hidrógenos. ¿Cómo se vería un carbono que está pegado a tres hidrógenos? Estoy hablando de un metilo, como un cuádruplete. Entonces veamos ahora, de nuevo, ¿verdad? El espectro de off resonance, muchachos, de la molécula, ¿verdad? Que analizamos anteriormente, de esta, ¿ok?
Este es el espectro de carbono 13, ¿verdad? No acoplado normal, que me muestra nada más, ¿verdad? Cuántos tipos de carbonos hay. Y este es el espectro acoplado en el modo of resonance, que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que lo único que yo voy a poder ver, ¿verdad? Es el acoplamiento del carbono con los hidrógenos que tiene unidos. Entonces, claro, este carbono aparece como un cuadruplete, ¿lo ven? Porque hay tres hidrógenos que son iguales, que doblan la señal del carbono, entonces aparece como un cuadruplete. El tetrametilsilano se vería como un cuadruplete, claro, porque es que el silicio está unido a cuatro grupos metilo. Este, ¿verdad? El que está unido a los dos cloros, aparte de ser el que está a campo más bajo de todos porque está más desprotegido, pues no presentaría multiplicidad porque no está acoplando con ningún hidrógeno porque no tiene hidrógenos unidos. Mientras que este carbono, ¿verdad? Que tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Debería de verse como un triplete. Ok, entonces resumiendo, fíjense, normalmente tenemos el espectro de carbono 13, muchachos, ¿ok? En donde está todo desacoplado, ¿verdad? Y en donde solo vemos picos, ¿verdad? Que corresponden a los diferentes tipos de carbono. Luego, tenemos los espectros desacoplados en modo of resonance y en los cuales los carbonos solo van a acoplar con los hidrógenos que tienen unidos, ¿ok? Bueno, esto es muy útil porque me permite saber, ¿verdad? Dónde hay metilos, dónde hay metilenos, dónde hay metinos, inclusive dónde hay carbonos cuaternarios, ¿ok? ¿Ok? Bueno, veamos aquí qué interesante, por ejemplo, estos otros dos espectros, ¿ok? De nuevo, fíjense que la tendencia, ¿verdad? De dónde aparecen las señales es la misma en carbono 13 y en protón. Por ejemplo, vean, bueno, esto es un carbono cuaternario que aparece en 132, es este. Claro, este es el carbono más desprotegido porque está pegado directamente a un elemento electronegativo que es el nitrógeno. Ya sabemos que este sistema es aromático, entonces la nube también lo va a desproteger mucho a él, pero además está unido a un carbonilo de un éster, digo, de un aldehído. Bueno, este es el que aparece más desprotegido. Otra nota interesante es, e importante muchachos, ojo, que los carbonos cuaternarios siempre presentan señales más pequeñas que los carbonos que tienen hidrógeno. ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Este carbono que está directamente unido al nitrógeno aparece en 127. Ah, ok. Será entonces este de aquí. ¿Ven? Porque está pegado directo al nitrógeno. Y el siguiente que aparece es el de 121. Este. ¿Y por qué aparece el de 121 ahí? Bueno, porque tal vez no está unido directamente a un grupo tan electronegativo como el nitrógeno, pero está cerca del carbonilo. Más cerca que este, que como ustedes pueden ver, esta señal de acá, sí, es el que está más lejos de los grupos electronegativos. Así que bueno, está bien. La posición de los carbonos está determinada igual por los efectos donadores, o sea, apantallantes, ¿verdad? O que apantallan, y los efectos extractores que generan el desapantallamiento. Fíjense que en el espectro de protón, bueno, antes de seguir, claro, el carbono del carbonilo, ¿verdad? Es el que está más desprotegido porque está formando un doble enlace con el oxígeno. Y hay que decir que los carbonos de los carbonilos de aldehídos y cetonas aparecen, bueno, este aparece en 180 porque está conjugado. Pero en general, si el carbonilo no es conjugado, muchachos, esos carbonos van a aparecer entre 190 y 220 partes por millón. Bueno, veamos la tendencia de los hidrógenos. A ver, bueno, esta no la vemos, o está aquí debajo, la señal del protón de la mina. ¿Verdad? Fíjense que no aparece en ninguna otra región. El protón del aldehído pues sale en 971. Claro, está muy desprotegido por el carbonilo. Igual que el carbono del carbonilo, claro. Ven, las dos señales que corresponden al mismo grupo aparecen en la misma zona. Es lógico, ¿verdad? Porque en el protón también la aparición de las señales depende de los efectos de apantallamiento y desapantallamiento. Bien, fíjense ustedes que este aparece en 744 y este en 756. De nuevo, el de 756, que probablemente sea este, ¿verdad? Y ahí es el que estos protones son los que están más cerca, fíjense,
del grupo extractor más fuerte. Y además aparecen en 7 y pico porque como este sistema es aromático, la corriente del anillo también los desprotege. Fíjense que el de 744 es el que tiene el carbonilo cerca, ¿ok? Pero no tiene un nitrógeno muy cerca. Entonces por eso aparece esta otra señal, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Un poquito más baja que la de 756. Y finalmente, los protones que están en este carbón, al igual que ocurría con este carbón, ¿verdad? Los protones de este carbón son los que aparecen a campo más alto porque son los que tienen los grupos extractores más lejanos. ¿Ok? Bueno, importante decirles, muchachos, que ustedes pueden dibujar una estructura en el ChemDraw, ¿verdad? Y él les da, como ustedes pueden ver aquí, porque eso fue lo que usé, muchachos, él les da una aproximación, ¿verdad? De dónde pueden aparecer las señales, una estimación. No quiere decir que lo que diga la computadora es cierto, porque a veces hay que considerar algunos factores estructurales que tal vez los programas no consideran, ¿verdad? La estructura tridimensional de las moléculas muchas veces hace que las señales se desplacen hacia otras zonas, ¿ok? Bien. Entonces, otro detalle que quería mostrarles, tal vez con este, ¿verdad? Fíjense que, de nuevo, si esta señal de estos protones aparece en 2, ¿verdad? Pues muy importante, ¿verdad? Recalcar el hecho de que la señal de carbono aparecerá 15 o 20 veces, ¿verdad? Multiplicando a esto. Quiero ser enfático en eso, ya se los había dicho, pero no importa, 2 por 15, 30 o 2 por 20 igual 40. La señal, ¿verdad? Del carbono que corresponde a estos hidrógenos aparece entre 30 y 40. Ahí está. Bien. Ok, veamos ahora la 2-butanona. Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos el espectro desacoplado en modo resonance, ¿verdad? Y por eso tenemos un cuarteto que corresponde a este carbono, ¿verdad? Que debe ser este porque, claro, este carbono está pegado a un carbonilo, es el que debe aparecer a campo más bajo. Ahora, voy a tener un triplete también a campo bajo porque resulta que este carbono está pegado a un carbonilo y es de un metileno, chavalos. ¿Lo ven? Entonces, claro que tengo un triplete, que es este a campo bajo también. Ahora, lo que me queda es un carbono que es el que va a aparecer, ¿verdad? En la parte de campo más alto. ¿Por qué razón? Porque es el que está más lejos del grupo extractor. O sea, es donde los hidrógenos están más protegidos. Y él debe de verse como un cuarteto. Aquí está. ¿Ven? Entonces, en moléculas sencillas, donde no se superponen estas señales, porque puede haber dos carbonos muy parecidos, el espectro en modo resonance me es muy útil. Bueno, y yo ya sabía, ¿verdad?, que esto era una acetona porque vi que había una señal, como ustedes pueden ver, entre 200 y 220. Otro comercial, los carbonilos de ácidos de amidas, ¿verdad?, de cloruros de ácidos y de otros, ¿verdad?, derivados carbonílicos, de los famosos derivados de ácido, aparecen por debajo de 200, ¿verdad? Muchos entre 180 y 160, ¿ok? Para que tengamos esa imagen en la cabeza. Recuerden que no se los tienen que aprender de memoria porque ustedes pueden tener una tabla, ¿ok? Bueno, veamos ahora el espectro de esta lactona, ¿ok? Aquí está el espectro desacoplado en el modo resonance y aquí tenemos el espectro, ¿verdad? Completamente desacoplado, el carbonilo de la lactona, que aparece un poco más bajo, ¿verdad? En 175, ¿verdad? Es probablemente por el proceso resonante que se da entre los pares de electrones libres de este oxígeno y el carbonilo, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a tener dos señales a campo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver más bajo. Esta tiene que aparecer en 70 porque este carbono está pegado directamente a oxígeno, es esta. Y como es un metileno, tiene que ser un triplete. Y esta va a aparecer en 30, ¿verdad? A un campo más alto que esta porque él está a la par de un carbonilo. Es este que también es un triplete. Bueno, los otros dos también son metilenos y son dos tripletes y son más parecidos, ¿verdad? Fíjense que aquí entonces ya se nos complicó la cosa porque aquí se superpusieron dos señales, ¿verdad? De carbono, que se pueden ver cuando tenemos el espectro desacoplado totalmente, ¿verdad? Que aquí realmente hay dos señales. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estos espectros de Off Resonance, ¿verdad? Desacoplados en el modo Off Resonance, chiquillos, pues se utilizan bastante, ¿verdad? Pero dejan de tener utilidad
¿ok? Cuando se superponen las señales. Por esa razón existen otras técnicas. El famoso DEP que vamos a describir ahora se utiliza muy comúnmente en, ¿cómo se llama? En la química orgánica. Bueno, ahí está el nombre en inglés, Distortionless Enhanced Polarization Trap. Vamos a ver en qué consiste esta técnica. Dice que cada núcleo de carbono 13 está acoplado de manera magnética con los protones unidos a él. Eso ya lo sabemos. En las circunstancias correctas, este acoplamiento magnético permite la transferencia de polarización de los protones al núcleo de carbono. El número de protones unidos al núcleo de carbono 13 determina cómo ocurre esa transferencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que un experimento de DEP por lo regular incluye 3 escaneos. Bueno, pues el escaneo desacoplado normal, totalmente desacoplado para ver cuántos tipos de carbonos hay, ¿verdad? Dice ahí en el que cada tipo de núcleo de carbono 13 aparece como un singulete. Un escaneo que se llama por DEP 90, ¿ok? Entonces el pulso de frecuencia que se da a los núcleos se envía en un ángulo de 90. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? De ahí, no van a aparecer las señales de carbonos que no sean metinos. Ah, esto es lo que es bueno. Resulta que el metino, o sea, vamos a ver, cuando se les da el pulso a los núcleos empiezan aquel proceso de precesión que ya discutimos anteriormente, ¿verdad? Y entonces van a generar ángulos diferentes con respecto al campo magnético aplicado. ¿Ok? Entonces, claro, con un pulso de 90, ¿verdad? Yo solo voy a poder registrar en el FID, muchachos, ¿ok? La señal de los metinos, no las otras, ¿ok? Entonces, claro, en el DEP 90 solo veo metinos. Pero puedo hacer un escaneo con lo que se llama un pulso DEP 135, en el que por lo regular aparecen los metilos y los metinos como señales positivas. Ah, ojo, y los grupos metilenos como señales negativas. Vean, lo interesante aquí es que hasta carbonos cuaternarios puedo ver, porque vean, en el DEP 135, chavales, no van a aparecer las señales de carbonos unidos a 4 sustituyentes diferentes. Solo pueden existir, ¿verdad? Señales, ¿verdad? De carbonos enlazados a hidrógeno. Ven, por ejemplo, aquí tenemos una tabla que resume lo que vemos en un espectro o en unos espectros de tipo DEP. ¿Ok? Entonces, los cuaternarios que no están enlazados a protones en un espectro normal sí se ven. No se ven ni en el 90 ni en el 135. Los metinos se ven en los 3 espectros. O sea, los CH sí. Los CH2, ¿verdad? Se ven en el espectro normal, no se ven en el DEP 90 y se ven negativos. ¿Ven la utilidad de esto? Se ven negativos en el 135. Finalmente, ¿verdad? Los carbonos que tienen 3 hidrógenos unidos, o sea, los de los metilos, ustedes pueden observar que se ven en el espectro de carbono 13 normal, no se ven en el DEP 90 y se ven como señales positivas en el DEP 135. Bueno, finalmente aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo específico. Aquí tenemos el desacoplado normal para esta molécula y se ven todos los carbonos. Claro, el carbonilo, que para efectos prácticos es un carbono cuaternario, solo en este espectro aparece. Y cerca de 200 partes por millón. Un poquito más abajo porque está conjugado. Este carbono de acá realmente es un metileno. ¿Dónde va a aparecer D? Bueno, en el espectro normal y en el DEP 135, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, pero como una señal negativa. Ahora, el C es un metino. Este aparece en los 3 espectros. Y muy importante decir que en el DEP 135 aparece como señal positiva. Finalmente tenemos un CH3, un metilo. Claro, él va a aparecer, como ustedes pueden observar, muchachos, ¿verdad? En el espectro total desacoplado, ¿ok? No aparece en el DEP 90, que es solo para metinos, y aparece en el DEP 135, ¿verdad? Como una señal positiva. ¿Right? Bueno, resumiendo, el número de señales diferentes implica cuántos tipos distintos de carbono están presentes. Estamos hablando de espectros de carbono 13. Los desplazamientos químicos de estas señales sugieren qué tipos de grupos funcionales contienen esos átomos de carbono. Correcto. O sea, usar una tabla, muchachos, en el momento en que están ustedes ahora es muy importante.
¿ok? Y la separación de señales en el espectro desacoplado, o de off-resonance, ¿verdad? O los espectros de 90 y de 135 indican cuántos protones están unidos a cada átomo de carbono. Entonces, yo puedo ir armando mejor el rompecabezas porque a partir de estos espectros, o los de off-resonance, o los DEP, yo puedo saber quiénes son metilos, metilenos, metinos y carbonos cuaternarios. Eso junto con la información de un RMN de protón me permite encontrar de manera sencilla, ¿verdad? La estructura de las moléculas. Ok, en el próximo video vamos a ver ya algunos espectros, digamos, de moléculas más complejas y les voy a contar, ¿verdad? De manera muy cualitativa, ¿qué son los espectros bidimensionales en resonancia magnética nuclear?